Bueno, lo primero que tenemos que notar es que el plan de control territorial no es un plan de combate y control contra la delincuencia. En ninguna de sus fases existe la palabra combate o control de la delincuencia y tampoco la palabra captura. Este plan sale del plan Cuscatlán, que fue el plan de gobierno que el señor presidente presentó en su plataforma electoral. Y en ese plan tampoco aparece el control y la reducción de la delincuencia como un objetivo del plan. Es decir, estamos ante un plan que no busca reducir la delincuencia ni quitarle a los delincuentes o a las maras el control que tienen sobre los territorios. Primero tenemos que entender cómo funcionan las maras en los territorios. Las maras son unidades altamente jerarquizadas y autoritarias que ejercen un control casi total en los territorios donde se encuentran. Están los primero en la escala jerárquica, digamos, del control que las maras tienen sobre esos territorios, están los cabecillas de las maras. Luego están los miembros de las maras, luego en un círculo más amplio están los colaboradores de las maras, luego en otro círculo, digamos, más amplio, están la gente que simpatiza con las maras y vive ahí. Luego están los parientes de las maras, un círculo más amplio todavía. Y al final están las personas que de buen o de mal grado tienen que obedecer a lo que las maras dicen. Entonces, si un plan de control territorial no lleva el componente de liberar a los territorios del poder que las maras tienen sobre ellos, no estamos hablando de un plan de control ni combate contra la delincuencia. Las fases 1, 2 y 3 y las que tenga el plan de control territorial, que cuando le explicó el señor presidente, no sé si alguien acabó de entender cómo se vinculan y se mezclan cada una de las frases de estas fases, pero parece más un juego de aquellos que vemos en los parques de esconder la chibolita. No se sabe cuándo comienza una, cuándo empieza la otra, ni nada. Entonces, en realidad no es para mí un plan coherente. Pero lo que estamos viendo es que todos los recursos que está pidiendo el gobierno, ya se le dieron 31 millones, ha solicitado 91 millones más, y esta misma semana el ministro de Hacienda acudió a la Asamblea Legislativa a pedir otros 102 millones adicionales. Entonces estamos hablando de casi 240 millones de dólares que se van a destinar a este plan, que no lleva el objetivo de combatir y controlar las maras, sino únicamente de mejorarle las condiciones a esas redes de influencia que las maras tienen en los territorios. Yo preguntaría y le pregunto a la gente que nos está viendo, según el presupuesto, digamos, que ha presentado el gobierno para pedir estos 91 millones y los otros 102 millones para la fase llamada la fase 3 del plan de control territorial, yo haría una pregunta. ¿Creen ustedes que existe un combate, un objetivo de combatir y controlar a las maras cuando esos recursos van a ir destinados a proyectos de pavimentación de caminos, a proyectos de agua potable, a proyectos de equipar hospitales, a proyectos de comunicaciones y otras cosas que no tienen nada que ver con el control de las maras? Ahora, lo que tiene que o tendría que hacer el gobierno, si en realidad quiere liberar los territorios y tomar control de los territorios, es aplicarle la ley a esos cabecillas y a esos colaboradores de mara que tienen sometidas a las comunidades. Como lo dije en una ocasión anterior, el poder que las maras tienen sobre y el control que tienen sobre la gente que vive en los territorios, aunque esos territorios tengan agua potable, buenas calles, buenas escuelas y clínicas equipadas, ellos siguen ejerciendo ese control y ellos deciden quién puede vivir ahí y quién se tiene que ir, quién puede entrar y quién no puede entrar, quién puede poner una tienda o no puede poner una tienda. Y si alguna persona, por muy humilde que sea, saca una plancha para hacer pupusas, luego cae el colaborador de las maras o cae el palabrero y le impone una renta, una extorsión. Démonos cuenta que el fiscal general ya ha dicho varias veces que las denuncias de extorsiones no han bajado, que sigue en alza la denuncia de extorsiones, tanto así que la unidad especializada de extorsiones de la Fiscalía es una de las que tiene más trabajo, porque a diario están cayendo quejas y denuncias de que la gente está siendo extorsionada. Y esto demuestra que las maras siguen dominando los territorios.
Las maras dominan el centro comercial de San Salvador, los centros comerciales de los principales municipios, los mercados, las calles, las colonias. O sea, en lugar de haber control territorial por parte del gobierno, con este plano que estamos viendo nosotros es que se está extendiendo y fortaleciendo el control territorial de la delincuencia sobre los territorios. Yo no he sido el único pero quizás el primero que hizo ver que los funcionarios del gobierno que están a cargo del plan de control territorial son personas que cuando eran funcionarios de la alcaldía de San Salvador, cuando el señor presidente era alcalde, eran los contactos que tenía la alcaldía con las pandillas en San Salvador. Y esos son los funcionarios que hoy están manejando estos millones que de una forma prepotente el presidente le está exigiendo a la Asamblea Legislativa que apruebe. Entonces, ya hay otras personas que han comenzado a darse cuenta y a mencionar el hecho de que podría existir una especie de trato, no sé si una tregua, pero una especie de un pacto entre el gobierno actual y las pandillas. ¿Verdad? Esto sale a luz también en declaraciones que se están dando en las que vemos que los partidos políticos habrían renunciado al hecho de combatir las pandillas desde antes, ¿verdad? Porque se han dado casos de políticos de otros partidos que también han hecho esto. Entonces, uno debe preguntarse y ver los hechos y analizar los hechos. Primero, ¿cómo es posible de que sin haber un combate contra las pandillas, ni capturas, ni un plan de control de las pandillas, los homicidios bajen casi de la noche a la mañana? Pero a la par de la reducción de homicidios, vemos un alza de las desapariciones, de los casos desaparecidos. Y esto no es algo que nos estamos inventando. Tengo aquí, por cierto, un recorte de periódico, donde el mismo fiscal general reporta un incremento inédito en los casos de desapariciones. Esto se lo he publicado hace unas semanas, donde ya el fiscal reportaba 1.524 desaparecidos en lo que iba del año. Entonces, yo dudo mucho que los homicidios hayan bajado. Yo lo que creo que está sucediendo es que están matando a la gente, pero la están enterrando en fosas clandestinas y en cementerios clandestinos, para ocultar el hecho de que en realidad la delincuencia sigue asesinando. Por otro lado, recordemos que antes las cifras de homicidios las daban dos entidades, una independiente del Ejecutivo y otra que era la Policía Nacional. La primera era Medicina Legal y la otra era la Policía Nacional. Ahora ni Medicina Legal ni la policía dan cifras de homicidios. El único que informa sobre cifras de homicidios es el presidente de la República. Entonces ya no tenemos manera de contrastar si nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo. ¿Verdad? Recordemos que en los gobiernos anteriores hubo incluso un conflicto, una discrepancia entre Medicina Legal y la policía, porque la policía siempre reportaba una cantidad menor de homicidios, pero no era muy diferente a la que reportaba Medicina Legal. Entonces la policía decía, nosotros hemos recibido estas denuncias de homicidio, y Medicina Legal por su parte decía, sí, pero nosotros que reconocemos los cadáveres, tenemos esta estadística que es mayor. Entonces ahí uno podía más o menos pensar que era una cifra tal vez un poco diferente, pero sí tendría uno una idea, o el ciudadano una idea más o menos de cómo estaba la situación de los homicidios y las estadísticas. Pero ahora no tenemos ni idea, porque el gobierno, el presidente de la República ha centralizado la información sobre los homicidios en El Salvador, ¿verdad? Y hago otra vez la relación y llamo la atención a los que están viendo este video, de que noten cómo los casos de desapariciones y los hallazgos de cementerios clandestinos van en aumento. Entonces yo tengo la razonable duda de que en realidad los homicidios hayan bajado en la proporción que se nos está diciendo a los salvadoreños. Mire, sí, yo creo que hay una especie de... no nos están diciendo toda la verdad. Y cuando no nos dicen toda la verdad es porque hay un engaño. Ahora bien, si como estas estructuras criminales, pandilleriles, se mantienen en las colonias intactas, ellos siguen manteniendo el control de
de los habitantes de allí y de todo lo que ahí sucede. Ese control podría llegar incluso, si hubiera pactos con el gobierno, a que estos beneficios que se les está dando a las redes de influencia de las pandillas, a las zonas donde ellos viven, sean pactados con el gobierno. O sea, sean pactados entre los cabecillas de las maras y el gobierno de la República. ¿De dónde sacamos esta razonable duda? Recordemos que cuando en la campaña electoral para alcaldes, el presidente, siendo candidato a la alcaldía de San Salvador, quiso realizar un mitin en la colonia Ibu, su adversario político de parte de la derecha también iba a hacer lo mismo, pero las pandillas de la colonia Ibu se lo impidieron. Y el candidato de la derecha tuvo que suspender el mitin que tenía programado en la colonia Ibu 2 días antes. 10 días después, o una semana después, llega el candidato a alcalde, ahora el señor presidente, y hace su mitin y entra ahí como que fuera Juan por su casa. Se supo por investigaciones periodísticas y policiales que ya he mencionado en este canal, de que eso se logró gracias a contactos entre el que ahora es secretario de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Gobernación con las pandillas de la IVU.